Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Estábamos mirando entonces la aplicación de la tasa mínima de tributación, a quienes les aplicaba y a quienes no les aplicaba. Vamos a mirar entonces ya unos aspectos que debemos tener en cuenta para su cálculo. Como les decía anteriormente, no vamos a ahondar en todo el material. Yo lo que quise fue dejarles el material completo de tasa mínima de tributación, pero vamos a mirar aspectos relevantes de su cálculo y vamos a irnos a algunos ejercicios para que analicemos ciertos puntos. La tasa de tributación depurada, entonces, nace, como les decía, con esa orientación o con esa vocación del Pilar 2. Esa tasa mínima de tributación lo que dice es que usted no debe tributar por debajo de un 15% el impuesto que usted pagó, pero ese 15% no se determina ni tomando la utilidad contable, ni tomando la renta líquida gravable, sino que son unos conceptos nuevos que determina el legislador, a los cuales denomina que esa tasa de tributación depurada nace de un impuesto depurado, que como les digo, no es ni el diferido ni el corriente, eso es un cálculo que va parte del impuesto neto de renta y de la utilidad depurada, que parte de la utilidad contable antes de impuestos, pero que no es ni la contable ni la fiscal. Si esa tasa de tributación depurada es superior al 15%, entonces yo no tengo dificultad. Pero si esa tasa de tributación depurada es inferior al 15%, yo la tengo que ajustar para que llegue al 15%. O sea, mínimamente el impuesto que yo pago debe ser igual o superior al 15% de esa tasa de tributación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determino esa tasa de tributación? Entonces, esa tasa de tributación parte primero de ese impuesto depurado. Ese impuesto depurado, entonces, lo que me dice es que es el impuesto neto de renta, y ese impuesto neto de renta, ¿de dónde viene? Yo lo saco del formulario, el renglón 94, ¿cierto? Sin el impuesto adicional, porque lo que voy a adicionar es por tasa mínima de tributación, entonces del renglón 94. Ese impuesto neto de renta hay que tener en cuenta que ya viene con las sobretasas de los sectores, porque las sobretasas de los sectores están en los renglones 85 al 90, ¿cierto? Esos puntos adicionales. Viene restado de los descuentos tributarios. O sea que si yo como contribuyente tengo unos descuentos tributarios que me aminoraron el impuesto neto de renta, pues pueden terminar siendo letra muerta, porque aquí entonces lo que dice la norma es que el impuesto no es el impuesto a cargo, sino el impuesto neto ya disminuido con los descuentos. Entonces no me van a considerar ese crédito tributario como pago o como parte del impuesto pagado por la sociedad. Dice que ese impuesto neto se le suman los descuentos tributarios, pero los únicos descuentos tributarios que se le suman, o sea, que se van a considerar como verdadera parte de los impuestos pagados por la sociedad, son aquellos que yo me resté en la parte de descuentos tributarios en virtud de un CDI. Y recordemos que esos descuentos tributarios que yo me resto en virtud de un convenio para evitar la doble imposición fue porque están grabados en Colombia, pero también le dieron potestad tributaria limitada al otro país, y por eso fue que terminó practicándome retención en la fuente. Y también todos los descuentos tributarios de que trata el 254, o sea, lo que sea impuestos pagados en el exterior, pero no son todos los impuestos pagados en el exterior. ¿Cuáles son esos impuestos pagados en el exterior? No puedo incluir los que son impuestos pagados en el exterior por ingresos de fuente nacional. O sea, la norma me permite restar en el 254 únicamente aquellos impuestos porque obtuve ingresos que son de fuente extranjera. Entonces yo no me resto todos los descuentos tributarios. Y le resto los impuestos sobre las rentas pasivas provenientes de las entidades controladas en el exterior. Recordemos que las entidades controladas en el exterior son aquellas entidades en las cuales yo tengo un control, una participación superior al 10%, y me traigo
bajo un principio de transparencia fiscal, esas rentas pasivas, bien sea la totalidad de las rentas cuando las rentas pasivas superan el 80% o las rentas pasivas siempre y cuando superen el 20% de los ingresos. Esas rentas pasivas yo me las traigo de forma transparente. Después, cuando esa sociedad del exterior me decreta dividendos, me los tomo como ingresos no constitutivos de renta, o sea, que pagan impuesto en el año en que se transparentan y no en el año en que se declara. Entonces, la norma quiere partir de ese principio y es, aunque usted pagó un mayor impuesto por esas rentas pasivas, yo no le voy a tener en cuenta eso porque tampoco en el año en que ya contablemente estén reflejadas, pues también van a tomarse como ingreso no constitutivo de renta y si las consolido, pues el método de participación está excluido de ese cálculo. Bajo esta lógica de este cálculo, entonces, ¿qué es lo que quisieran los contribuyentes? Que no tuviéramos que ajustar por la tasa de tributación depurada. Eso es lo que los contribuyentes quisiéramos, que no tuviéramos lugar a realizar ningún ajuste. Tendría que ser que esta tasa de tributación depurada fuera igual o superior al 15%. ¿Qué la hace que suba, que es el deseo de nosotros? Pues que este impuesto, que es el numerador, que este impuesto depurado sea más alto. No nos conviene conceptos que resten, nos convienen conceptos que sumen. Y aquí nos convienen conceptos que resten y no nos convienen conceptos que sumen, porque entre la utilidad sea más alta, entonces este impuesto va a representar menos de esa utilidad. Entonces aquí el hecho de que me permitan tomar estos descuentos tributarios me favorece el cálculo y el hecho de que esto se reste pues me desfavorece para el cálculo, ¿cierto? Aquí tenemos entonces el listado de los descuentos tributarios que se los dejamos para que ustedes miren todos los descuentos tributarios que son afectados por tasa mínima de tributación. Venimos entonces a la utilidad depurada. Esa utilidad depurada dice que parte de una utilidad contable antes de impuestos. Utilidad contable antes de impuestos. Ese puntico de utilidad contable antes de impuestos ha sido objeto de múltiples interpretaciones, ¿cierto? Primero, hemos escuchado en algunas personas que han dicho es la utilidad antes únicamente del impuesto corriente, no del impuesto diferido. Lo que pasa es que cuando la norma dice que estoy partiendo no es de un concepto fiscal, sino de una utilidad contable antes de impuestos, ese concepto de impuestos, la NIC 12 y la sección 19, la sección 29, dicen claramente que los impuestos comprenden tanto el impuesto diferido como el impuesto corriente. Y la misma ley 1314 nos dice, del 2009, nos dice que cuando la norma tributaria no remita un concepto, por principio me tengo que ir a la rama contable. Entonces, aquí cuando la norma dice utilidad contable antes de impuestos y no dijo qué impuestos, pues la ANEC 12 y la sección 29 sí dice que el concepto de impuestos comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. Entonces nosotros sí creemos que es la utilidad contable antes del impuesto corriente y del diferido, que es lo que llevamos en el rubro de gasto por impuestos. Hemos escuchado otros conceptos que han dicho que no es la utilidad contable del estado de resultados, sino que es la del estado resultado integral, ¿cierto? Que porque la norma no hace referencia a, o sea, a resultado del ejercicio, sino que dice utilidad contable y que la utilidad del periodo debe entenderse tanto la que está en el resultado como en el otro resultado integral. Pues claramente, si nosotros nos vamos a la taxonomía de las NIF, que ahorita puede ser en la parte de preguntas, les doy la visión, como lo dice, la norma ni siquiera dice, o sea, la norma no dice que utilidad contable es el resultado contable, el resultado integral. La norma habla del resultado del ejercicio, o sea, la norma no dice utilidad contable, sino que dice resultado del ejercicio
y el resultado y el otro resultado integral, y esas dos suman el resultado integral del ejercicio. Entonces, realmente la definición, o sea, no fue técnicamente favorable, ¿cierto? Pero tampoco está haciendo referencia directamente al resultado, tanto el que está en el estado de resultados como el que está en el ORI. Entonces nosotros no coincidimos con esa postura de que tenga que tomarse tanto la utilidad que está en el estado de resultados como la que está en el ORI, porque la definición no dijo el resultado integral, dice utilidad contable. Y nuevamente, esa definición de utilidad contable usted no la va a encontrar definida en la taxonomía de las NIF. Entonces, ahí hay un vacío, digamos, de hermenéutica que tendrá que resolverse, ojalá vía decreto reglamentario. Entonces, nosotros, en consonancia con la intención del legislador, con el deber ser, cogemos la utilidad del ejercicio. De ninguna manera el otro resultado integral. Se suman las diferencias permanentes consagradas en la ley y que me aumentan la renta líquida. Recuerden que yo puedo tener diferencias permanentes. Sobre las diferencias permanentes no se calcula impuesto diferido. Ellas afectan directamente la tasa efectiva de tributación de la empresa. Y esas diferencias permanentes pueden ser que aumenten la renta líquida o que disminuyan la renta líquida. Por ejemplo, una diferencia permanente que disminuye la renta líquida puede ser una reversión de una provisión de un gasto no deducible, ¿cierto? Entonces, realmente aquí la norma solo me permite depurar esas diferencias permanentes que aumentan la renta líquida, ¿cierto? Por ejemplo, una demanda no deducible, unos intereses no deducibles, unos gastos no deducibles porque no tienen factura electrónica, etcétera. ¿Qué son diferencias permanentes? Se encuentran definidos en el artículo 105 del Estatuto, el numeral 2, donde me dice que son esos gastos que no cumplen los requisitos establecidos para su deducción. El artículo 105 rayados tiene unos ejemplos. Algunos han dicho, solo voy a restar los que están ahí, pues que son como 5 elementos que dice el artículo, pero lo que nosotros consideramos es que el concepto general, porque la norma dice tales como, es que debe tomarse cualquier diferencia permanente que aumente la renta líquida. Aquí hay algunas diferencias importantes en esta depuración inicial de la utilidad contable, que son con las que estamos guerreando en este momento, ¿cierto? La norma está partiendo de una utilidad contable y esa utilidad contable hoy bajo NIF tiene muchas diferencias temporales que se encuentran y que nos están afectando la tasa mínima de tributación. Las diferencias en cambio no realizada, las valorizaciones que se hacen en combinaciones de negocio, provisiones, intereses implícitos, diferencias en depreciación, costos incrementales, la norma de arrendamientos, todo eso nos ha generado, digamos, inconvenientes. Y aquí tenemos un montón de deducciones especiales que disminuyen la renta líquida y que la norma se está olvidando del beneficio que dio el legislador y que terminan siendo afectadas por la tasa mínima de tributación. Seguimos aquí, entonces, partimos de una utilidad contable con todos los ajustes bajo NIF. Yo escuchaba en estos días a un asesor, pues digamos, cada uno toma su postura y la defiende, y el asesor decía, no, yo no cojo la utilidad contable, yo cojo la utilidad contable y le quito todas las valorizaciones, ¿cierto? Y yo le decía, es que precisamente el legislador lo que quiso fue crear un tipo de presunción de que no debes pagar menos del 15%, tomando como base una utilidad contable que se depura, ¿cierto? Pero ninguna, o sea, uno no puede, eh, digamos, determinar exenciones o deducciones que el legislador no estableció expresamente. Entonces me parece que hay un riesgo muy grande. Ya lo he visto en varias empresas, cogen la utilidad contable, le restan las valorizaciones y casi que llegan a la renta líquida. Entonces, ese no fue el objetivo ni la intención en todas las consideraciones que uno lee del legislador. Entonces, cojo la utilidad contable pura antes de impuestos, le sumo esas diferencias permanentes, todos esos gastos no deducibles que me incrementan la renta líquida. Claro, porque puede ser que un contribuyente diga, no, es que yo pago el 40% en mi tasa efectiva, pero es porque es un contribuyente muy desjuiciado
y tiene mucho gasto no deducible. Entonces lo que quieren es decir, no, el gasto no deducible no se va a tomar en cuenta como un mayor pago de impuestos, o sea, lo tienen en cuenta en la renta líquida y aquí también por eso lo suman. Si una empresa, y hemos hecho el ejercicio en varias empresas, tiene solamente gastos no deducibles, pues nunca va a tener afectación por tasa mínima de tributación. ¿Qué hace que yo termine ajustando por tasa mínima de tributación? Diferencias en tratamiento contable y fiscal, beneficios tributarios, es decir, descuentos, ingresos no constitutivos, rentas exentas. Eso es lo que hace que yo finalmente me vea afectado con un ajuste en la tasa mínima de tributación. Viene estos dos puntos que me parecen muy importante resaltarlos. Dice, voy a restarme de esa utilidad depurada los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que afectan la utilidad contable o financiera. Y en ganancia ocasional dice valor neto de ingresos por ganancia ocasional que afectan la utilidad contable o financiera. Entonces, hay dos cosas. La norma me está diciendo, mire, en esa utilidad contable que usted tiene y que está tomando como base, no quiero grabar, porque mire que está disminuyendo mi base sobre la cual voy a calcular la tasa mínima de tributación. Me está restando de la utilidad depurada dos conceptos que voy a resaltar. Uno, los ingresos no constitutivos de renta. ¿Cuáles? Todos. Todo lo que usted haya llevado como ingreso no constitutivo de renta, pero que afectaron la utilidad contable y financiera. Y por eso les pongo aquí este cosito, porque este comentario, porque si yo, por ejemplo, bajo NIF reconoció una venta de un bien inmueble porque transferí los riesgos y beneficios, pero escrituré al año siguiente, ahí yo todavía no tengo ese ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, ¿cierto? O sea, en mi declaración de renta todavía no está la venta porque está esperando el otro año que se formalice con escritura, artículo 27 del Estatuto Tributario. Pero yo sé que, por ejemplo, esa venta del bien inmueble es una venta de un bien inmueble de interés público y que va a ser una renta, un ingreso no constitutivo de renta. Entonces, si a mí no me lo van a grabar en renta, la norma quiere esa transparencia en el ingreso no constitutivo de renta. Entonces, ¿será que yo me resto ese ingreso no constitutivo en el año siguiente en que voy a declarar el ingreso? Cuando no está en la utilidad contable o financiera, no, porque el mismo legislador dijo, es cuando afecte la utilidad contable. O sea que lo tendré que tener por allá en el año en que se reflejó esa utilidad por la venta del bien inmueble. Ahora, ¿cuál es el valor que yo voy a restar? Pues yo voy a restar el valor que me afecta la utilidad contable, porque la intención del legislador es no grabar por tasa mínima. Por eso es muy importante uno leer la intención de la norma. La intención del legislador es que usted no le termine grabado por tasa mínima de tributación aquello que es ingreso no constitutivo de renta o aquello que va a pagar por ganancia ocasional. ¿Y por qué me parece importante decirles eso? Porque puede ser que yo tenga partidas que fueron ingreso no constitutivo de renta o que fueron ganancia ocasional y que el valor del ingreso difiere el contable del fiscal. Entonces, ¿cuál es el que yo voy a restar? Pues el valor contable, el valor que afectó la utilidad contable. Porque si yo tengo un bien, supongámoslo así, yo tengo un bien que, digámoslo, está reajustado fiscalmente y no pago impuesto, y yo no lo tengo contablemente reajustado y me dio una utilidad súper grande. Si yo solamente le quito la utilidad que yo lleve por ganancia ocasional fiscal, ¿qué va a pasar con el resto de la utilidad de esa venta de ese activo que se fue por ganancia ocasional? Pues la voy a terminar grabando por tasa mínima de tributación. ¿Cuál es la intención? Que usted le quite el efecto. Vea, esto fue grabado por tasa mínima, esto fue grabado por ganancia ocasional. No lo voy a grabar por tasa mínima de tributación. Listo. Quita el valor contable para que eso no termine siendo afectado por tasa mínima de tributación. Y eso lo vamos a hacer en un ejercicio en unos minutos. El método de participación se excluye del cálculo, o sea, ese valor no me lo van a grabar con impuesto, así que
podemos seguir aplicando el método de participación de forma transparente y solamente estará grabado, pues contablemente cuando se decreten en calidad de exigibles en favor del accionista fiscalmente y contablemente cuando se decreten para el accionista. De rentas exentas no me permite restar todas las rentas exentas, solamente algunas rentas exentas. ¿Cuáles son las que me permite restar? CAN, compañías holding colombianas, viviendas BC VIP y esas que tienen que ver con estas entidades de fondos de pensiones. Así que hay muchas rentas exentas que hoy, como no fueron excluidas del cálculo, terminan siendo grabadas. ¿Cuáles rentas exentas? Entonces, nosotros aquí tenemos una relación de rentas exentas. Por ejemplo, miremos aquí. Dice, el 235-2, el incentivo tributario a las creaciones literarias de la economía naranja contenidas en el artículo 28 de la ley 98 del 93, ¿cierto? Esa es una renta exenta, pero esa renta exenta no quedó excluida, o sea que puede terminar siendo grabada por la tasa mínima de tributación. Por ejemplo, la venta de energía eléctrica con base en energía eólica, biomasa o residuo solar puede ser que quede impactada con tasa mínima de tributación, pero hay rentas exentas que ya no están en nuestro estatuto tributario, pero por el artículo 96 de derogatorias siguen vigentes, por ejemplo, la renta exenta de campo colombiano, estas de las embarcaciones fluviales, y que siguen siendo exentas y que nuestro criterio es que esas que siguen vigentes por el artículo 96, donde no se les puede modificar o disminuir sus beneficios en tasas, tampoco a esas no se les puede afectar por tasa mínima de tributación. Ahorita les vamos a mostrar un ejemplo de eso. Si esa tasa de tributación depurada es inferior al 15%, entonces se debe determinar cuál es el valor que necesito para llegar mínimamente a ese 15%. Entonces, ¿yo qué hago? Calculo el impuesto adicional, que es la utilidad depurada por el 15%, menos el impuesto depurado. Si ese impuesto adicional es mayor que cero, es porque tengo que adicionar, y si no es mayor que cero, no tengo que adicionar. Si la utilidad depurada es igual o menor a cero, ya lo habíamos visto, no hay lugar a aplicación de la tasa mínima de tributación. Entonces, miremos acá en algunos ejercicios. Les vamos a dejar a ustedes más o menos unos 12 casos de uso, pero voy a resaltar, sin irme aquí pues como mucho en el detalle, los análisis, que es lo más importante, y les queda pues a ustedes la plantillita para que ustedes también hagan sus cálculos. Aquí estamos expresando el balance de una entidad, el estado de situación financiera, qué hay contable, qué hay fiscal. Estamos mostrando el estado de resultados, qué hay fiscal, qué hay contable. Estamos aquí haciendo la declaración de renta, qué hay fiscal, cómo se depuró fiscalmente, el cálculo del impuesto diferido y finalmente llegamos al cálculo de la tasa mínima de tributación o el impuesto mínimo. Análisis especiales que hemos hecho en este momento. El primer punto sobre el que les decía, si yo tengo una entidad donde las únicas diferencias que hay entre lo contable, la renta líquida y la utilidad contable son gastos no deducibles, nunca pagaré o nunca tendré que ajustar por tasa mínima de tributación. ¿Por qué? Porque esos gastos no deducibles, pues simplemente en el cálculo de la utilidad depurada terminan aumentándome la utilidad que multiplicada por el 15%, pues nunca me va a dar por encima de la tarifa nominal, ¿cierto? Al no haber más diferencias. Entonces, nunca me llevará a pagar por tasa mínima de tributación. Todo lo que son beneficios tributarios. Entonces, cuando yo tengo beneficios tributarios que se traducen como un menor valor de mi impuesto por pagar, permítanme, aquí yo cierro que hay unos perritos por aquí haciéndome segundo.
Entonces, todos los beneficios tributarios que se traducen en una disminución del impuesto neto de renta, si la sumatoria de esos beneficios superan el 20% con base en la renta líquida, ellos van a comenzar a estar grabados por tasa mínima de tributación. Entonces, aquí en la plantilla que nosotros les vamos a entregar, él se pone en rojito cuando esos descuentos tributarios suman más del 20% respecto de mi renta líquida gravable. Ahí es cuando la tasa mínima de tributación va a tener un valor adicional. Entonces, ¿qué es relevante en este caso? Por ejemplo, en esta empresa donde ya los descuentos tributarios son el 20.69 de mi renta líquida gravable, significa que por valor adicional tendré que adicionar exactamente ese 0.69. O sea, el 0.69 de mi renta líquida es exactamente los 9.527.000, que fue el valor que al final tuve que adicionar. ¿Cómo podemos corregir esto? En los temas de los descuentos tributarios, algunos descuentos tributarios tienen que sí o sí tomarse en el año en que se realizan efectivamente. Pero hay otros descuentos, por ejemplo, en las donaciones a entidades sin ánimo de lucro, ciencia, tecnología e innovación, activos fijos reales productivos, que pueden tomarse en periodos posteriores, algunos limitados a 1 año, otros a 4 años como ciencia, tecnología e innovación, algunos sin límite de tiempo como activos fijos reales productivos. Entonces la idea es jugar con eso. Ah, ¿para qué voy a pagar estos 9 millones? Si, por ejemplo, este activos fijos reales productivos, esos mismos 9 millones me los puedo tomar el otro año sin problema. Entonces yo me tomo solo los 130, aquí ya me queda en azulito, pues me queda sin color, perdón, y no tendré que adicionar nada. Pero si los coloco completicos, pues ya sabemos que tendré que adicionar. El tema, aquí pues los valores son los mismos y es para hacer el ejemplo para efectos académicos, demostrarles que bajo el mismo escenario, el mismo ingreso, el mismo costo, el mismo, todo, lo mismo. Si usted en ese mismo ejercicio le pone la arandelita de diferencias temporales, es decir, diferencias bajo NIF que se revierten, se le puede complicar el asunto si esas diferencias temporales suben la utilidad contable. Pero si esas diferencias temporales bajan la utilidad contable, puede ser que incluso este contribuyente no tuviera que ajustar ese 20.69. Entonces, miremos que aquí, por ejemplo, es el mismo ejemplo, pero este cliente tiene además de esos descuentos tributarios 600 millones de diferencia en cambio no realizada, o sea, que está valorizado contablemente a tasa de cierre, pero fiscalmente esta cuenta por cobrar, esta inversión en el exterior se quedó a la tasa histórica. Entonces, miren que ese mismo contribuyente, solo con tener una diferencia que no paga impuestos bajo el 288 y bajo el mismo escenario, ya no solo tiene que adicionar 9 millones, tiene que adicionar 99 millones de pesos. La diferencia, en cambio, usted no la puede manipular, porque usted dice, pues yo no la puedo quitar del contable. ¿Qué puedo hacer entonces en este caso de este contribuyente? Pues tengo la posibilidad de mover este descuento tributario de activos fijos reales productivos, ¿cierto? Y aquí ya no tendré que adicionar y lo dejo para otro periodo. ¿Qué otra posibilidad puedo hacer? Pues puedo ir realizando estas inversiones en el exterior para volverlas fiscales y que no sean contables no fiscales porque me van a generar un impuesto que no tiene carry back ni carry forward para después compensar. Tenemos el ejemplo este que quiero mostrarles. Rentas hoteleras. Vamos a hablar de un hotel que accedió a los beneficios dados por la ley en su momento, donde las rentas hoteleras no eran exentas, sino que estaban grabadas al 9%. ¿Sí?
Entonces, con la derogatoria y con el cambio de las rentas exentas y el 240, ya estas rentas están grabadas es al 15%. Pero este contribuyente, por aplicación del artículo 96 de las derogatorias, él sigue grabando sus rentas hoteleras, él sigue grabando sus rentas hoteleras al 9%. Entonces, hay dos interpretaciones, ¿cierto? La primera es que, y es con la que nosotros, con la que yo no comparto, que este señor, esas rentas hoteleras por las que paga solo el 9% se sometan a tasa mínima de tributación, porque lo que está haciendo la norma es limitándole ¿qué? El beneficio que ya tiene consolidado, posición que nosotros no compartimos. ¿Listo? Ahora, este tiene un problema y es que ojalá todo fuera rentas hoteleras, pero como él tiene unas rentas que no son hoteleras, él las separa y esas sí quedan grabadas al 35%, tarifa general. Y las hoteleras, como tiene esa situación jurídica consolidada, están grabadas al 9%. Entonces, ¿cómo hace él para efecto de la tasa mínima de tributación si estamos diciendo que por rentas hoteleras no puede, no debe afectarlas por tasa mínima de tributación? Entonces, él tiene aquí su patrimonio fiscal y contable, pero cuando depura la declaración de renta, él divide sus ingresos en dos tipos. Él dice, ¿cuánto proviene de las operaciones grabadas a tarifa general y cuánto proviene de lo que está grabado a tarifa del 9%? Eso nosotros lo hacemos con todos los que tienen rentas exentas y con todos los que tienen tarifas especiales cuando la norma solamente determina esa tarifa especial o esas rentas exentas para esa actividad o para ese tipo de renta. Entonces, pensémoslo así, él tiene su hotel, estos son sus ingresos, sus costos y gastos relacionados a la renta hotelera, pero hace otras actividades, aquí al parecer son actividades de tipo financiero y por ellas está grabada a la tarifa general. Entonces, depura, ¿cierto? Él depura, él coloca la tarifa grabada, la tarifa general, y al final él tiene unas diferencias permanentes, el gravamen, costos y gastos de ejercicios anteriores, las multas, que también las asocia a una de las dos rentas. Queda con una renta líquida que está grabada, esta de aquí, una renta que está grabada a la tarifa general y esta renta líquida que está grabada a la tarifa del 9%. Entonces, al final, aquí se calcula un impuesto, como ustedes ven, del 35% y aquí se calcula un impuesto del 9%. Ya cuando él llega al impuesto sobre la renta, los descuentos tributarios no se asocian a una renta específica, pero para lo que vamos a hacer de la tasa mínima de tributación, nosotros sí le asociamos los descuentos a una de las dos rentas y lo hacemos con base a la renta líquida, o sea, cuánto fue la renta líquida, cuánto representó de esta y cuánto representó de esta, y sobre ese mismo porcentaje, aquí lo ven formulado, imputamos los descuentos tributarios. Ahora, puede que hayan descuentos tributarios por decir activos fijos reales productivos. Ah, es que eso fue todo el menaje del, pues todo el mobiliario del hotel. Entonces se asocia solo a ese. Luego, aquí es el cálculo del impuesto diferido. Entonces, cuando yo hago el cálculo de la tasa mínima de tributación y él me dice, traiga su impuesto neto de renta, en mi formulario de declaración de renta, el impuesto neto de renta comprende estos dos, ¿cierto? El de las rentas ordinarias y el de las rentas exentas. Perdón, y el de las rentas grabadas al 9%. Pero yo no voy a tomar esta, sino que voy a tomar esta menos los descuentos tributarios que me da un impuesto neto de renta de tarifa general de 47,633. Ese es el único que me traigo. Y me dice, ah, bueno, y la utilidad depurada es la utilidad contable. La misma depuración, y de hecho yo la tengo desde la conciliación de la renta, yo me la traigo. Señor, vea, mi utilidad contable antes de impuestos, que le corresponde a la renta grabada a tarifa general es 778,900.
De mi resultado contable, que es 1946, esto es renta grabada al 9. Esa no la traigo porque usted no me puede limitar sobre esa renta. Entonces traigo solo los 778,900 y las diferencias permanentes que se atribuyeron a la renta grabada al 35%. Desde el formato de conciliación fiscal del 2516 yo lo tengo separadito. Entonces, esa utilidad depurada me dice, bueno, entonces esa utilidad depurada, ¿qué es? Esa utilidad por el 15% da 120. Tú pagaste 40 millones 236 y tienes que adicionar 79 millones de pesos. Si yo hubiera incluido las rentas grabadas al 9%, no hubiera tenido que adicionar 79 millones, hubiera sido el triple. Entonces, de esa forma, limitamos la aplicación de tasa mínima de tributación solamente a las rentas que están grabadas a tarifa general, cuando las normas de rentas exentas o de tarifas especiales tienen el beneficio de la situación jurídica consolidada. Aquí hay un escenario en que la entidad determinó pérdidas. Claramente, como hubo pérdidas, no hay nada en tasa mínima de tributación, pero lo que queremos llamar la atención es que en el año en que revierte las pérdidas, o sea, que va a compensar las pérdidas, no hay afectación de la tasa mínima de tributación si la diferencia entre la utilidad contable y la renta líquida fiscal es solo la compensación de pérdidas. Pero si le aunamos a eso que este contribuyente en el año en que va a compensar la pérdida tiene unos ajustes bajo NIF, miren lo que les voy a mostrar. Él tiene 90 millones de ajuste de activos biológicos, tiene solamente esos 90 millones. Y si yo no fuera a compensar, les voy a mostrar aquí un momentico, acá en compensaciones. Mire que aquí yo tengo la renta líquida, son 102 millones, estoy compensando 100, la renta líquida solamente son 2. Si yo no estuviera compensando esos 90 millones de ajuste al valor razonable bajo NIF, mire, ni fu ni fa, o sea, son tan pequeñitos que no me afectan y no me llevan a pagar por tasa mínima de tributación. Pero, y la compensación por sí sola tampoco me lleva a pagar por tasa mínima de tributación. Pero cuando ya tengo esa compensación, aunado al efecto del valor razonable bajo NIF, miren que a este cliente le tocó adicionar 13 millones 100. ¿Y cómo hago Alexa para no tenerlo que pagar? Pues mire, usted para esta compensación tiene 12 años. Réstele, tómese entonces 80, ¿cierto? Mire hasta cuánto se puede tomar con 80 todavía. Con 50 todavía 3 milloncitos 100, imagínese. Bájese hasta que no le dé el impuesto, ahí no me da impuesto adicional. Y los otros 70 no los va a perder. Compénselos entonces en otros periodos para que de esa forma no pague doble impuestos. Aquí les quiero mostrar lo que yo les explicaba, que se entiende más desde un ejercicio práctico cuando se vende un activo fijo. Entonces, miren. Resulta sabe que yo tengo mi balance, mi estado de situación financiera, pero en el estado de resultados, por acá, a ver, miremoslo por acá. En el estado de resultados, yo tengo contablemente una utilidad en venta de activos fijos por 125 millones 900. Esa es mi utilidad contable. Pero fiscal solo tengo de utilidad 95 millones 900. ¿Y por qué la diferencia? Pues sencillo. Porque fiscalmente este señor tenía unos reajusticos fiscales que le permitieron disminuir la utilidad fiscal. Ya, sencillo. Y que obviamente en depreciación, en este caso, este activo, habían diferencias en la tasa de depreciación. Resulta y sucede que cuando yo hago mi declaración de renta, de esta utilidad fiscal que son 95 millones 900, este señor dice, vea, por renta líquida ordinaria son 55 millones, que es que el valor de la renta líquida por recuperación de deducciones. Y por ganancia ocasional, la diferencia que son los 40 millones 900. Cuando yo me voy aquí, al cálculo de la tasa mínima de tributación, él me dice,
Traiga su impuesto neto de renta, esa es renta ordinaria, al pago 1.575.000. Coja la utilidad contable antes de impuestos. Ah, sí, mi utilidad contable antes de impuestos son 56.400.000. Hasta ahí no hay ningún problema. Es esta utilidad, 56.400.000. Pero después me dice, súmale las diferencias permanentes, gastos no deducibles. Y después me dice, réstele aquí, este que está acá, réstele el valor neto de ingresos por ganancia ocasional que afectan la utilidad contable. Entonces la pregunta es, ¿usted qué le va a restar? Le va a restar, hay varias opciones. ¿Usted qué le va a restar? O algunos dicen, no, es que se resta el ingreso, no porque dice neto, y el neto debe ser depurado. Entonces, ¿qué le va a restar? ¿La utilidad contable o la utilidad fiscal? Entonces, algunos dicen, ah, no, es que realmente yo me llevé por ganancia ocasional solo 40.900.000. Entonces, le voy a restar 40.900.000. ¿Qué pasa si usted le resta los 40.900.000? Él está partiendo de una, contablemente la utilidad es de 125.900.000. O sea que usted a esos 125.900.000 le va a 85 millones, te van a quedar sujetos a pago mínimamente por un 15%. Hay otro escenario y es que diga, no, voy a restar la utilidad fiscal de los poseídos más de 2 años, que son los 95.900.000. Te quedan 30 millones descubiertos que te podrían quedar grabados con tasa mínima de tributación. ¿Y cuál fue la intención del legislador? Que lo que va por ganancia ocasional no pague vía tasa mínima de tributación. O sea que tienes que excluir la utilidad contable que terminó siendo ganancia ocasional por la vía fiscal. Pero si resta solo lo fiscal, parte de la utilidad contable podría grabar por tasa mínima de tributación. Entonces, por eso nosotros excluimos el valor contable, porque fue el valor contable que terminó cayendo, digámoslo así, en ganancia ocasional. Lo mismo pasa con los ingresos no constitutivos de renta. Al final, entonces, esta empresa no le toca hacer impuesto a adicionar en este caso. Hay que tener en cuenta, cuando hacemos esa tasa mínima de tributación, bueno, aquí vamos a hacer unas aclaraciones antes de pasar a la consolidada, y es, primero, la tasa mínima se calcula sobre el valor contable o fiscal, es sobre el contable. ¿Qué pasa si la utilidad depurada es mayor a cero? Hay que calcular tasa mínima de tributación. ¿Qué pasa si hay pérdida contable? Igual hay que calcularlo porque la norma excluye solo cuando la utilidad depurada es igual o menor que cero. ¿Qué pasa si hay pérdida fiscal pero utilidad contable? También se calcula la tasa mínima de tributación y obviamente como no hay impuesto por la pérdida, dará lugar al pago del 15% si hubo utilidad contable. Entonces ahí habrá impuesto adicional. Cuando las transacciones son en grupos, ¿qué debemos tener en cuenta? Que aplican tasa mínima de tributación de forma agrupada o consolidada cuando los estados financieros son objeto de consolidación en Colombia. ¿Por qué dice objeto de consolidación en Colombia? Porque bajo NIF la consolidación se puede evitar bajo ciertas circunstancias, ¿cierto? Pero en Colombia, voy a poner un ejemplo, yo soy una matriz, tengo una filial acá, pero realmente soy una subsidiaria, tengo una filial acá, pero finalmente tengo una mamá por allá en el exterior que termina siendo la matriz. Las NIF me dicen, usted filial, no consolide. Pero en Colombia sí. Colombia dice, sí, si usted controla, tiene que consolidar, así haya una que consolide por encima de usted. Entonces, si bajo el Código de Comercio y bajo la norma contable yo tengo que consolidar en Colombia, eso permite comparar la tasa mínima de tributación a nivel de grupo, a nivel de grupo. ¿Qué se debe tener en cuenta en esa parte? Que dentro de ese grupo pueden haber entidades que son no contribuyentes o que no les aplique el cálculo de la tasa mínima de tributación, como lo mencionamos antes del descanso. Esas entidades
aunque forman parte del grupo y posiblemente no paguen impuestos, entonces usted no las va a incluir en ese cálculo, que lo vamos a ver ahorita. Es que esta le dio una utilidad depurada inferior a 0 y no la voy a incluir, no. Se mide la utilidad, la sumatoria de la utilidad depurada que sea igual o inferior a 0. Si es así, no hay cálculo de tasa mínima de tributación, pero se mira a nivel consolidado. Y al final, el valor que se va a asignar a las entidades depende del porcentaje que representa su utilidad depurada de la sumatoria de las utilidades depuradas del grupo, como lo vemos aquí en este ejemplo. Entonces, les voy a mostrar en este ejemplo que estamos con una ESAL. Entonces, hay una entidad que es la matriz para efectos colombianos, la que consolida. Hay una subsidiaria que es una entidad sin ánimo de lucro y hay una subsidiaria de dos que es del régimen ordinario de renta. Cuando vamos a hacer el cálculo de la tasa mínima de tributación, cada una de ellas tienen que determinar la utilidad depurada, ¿cierto? Que es este renglón que tenemos aquí. Ellas tienen que llegar a la utilidad depurada. Esta de aquí que es ESAL dice, a mí no me molesten con eso, que a mí no me aplica por ser un ESAL. Yo al director de impuestos de la matriz le digo, no, yo no le paso dato porque es que yo soy un ESAL, yo no calculo eso. Pero esta dijo, mi utilidad depurada es 1.265 millones 400 y esta dijo, mi utilidad depurada es 1.903.400. Ellas tienen que hacer individualmente su depuración de la utilidad depurada. Después, entonces yo digo, bueno, voy a mirar a nivel de grupo. Yo aquí hice el cálculo, si fueran sociedades independientes, ¿cuánto tendrían que adicionar? Pero lo que hace la persona es que dice, bueno, voy a sumar todos los impuestos depurados que ellos me pasaron, depurándolos como lo hicimos con el independiente, sumo las utilidades depuradas y eso me da que la tasa del grupo está en 11.95. ¿Qué le falta para llegar al 15%? Le faltan 96.607. ¿Cómo sé qué pedacito le doy a esta y cómo sé qué pedacito le doy a la subsidiaria 3? Miro de la utilidad depurada de la matriz A, cuánto representa de la sumatoria de las utilidades depuradas positivas, el 40%. Entonces le asigno ese valor. Ah, pero es que ya de esta representa el 60, le asigno ese valor. Miren que finalmente a esta le tocaba, si fuera independiente, adicionar 92 millones. Y a esta le tocaba adicionar 4.320.000, porque esta tenía una tasa más altica de pago. Pero como ya se mira a nivel de grupo, miren que a esta ya le toca adicionar 38 millones y a esta le toca adicionar 58 millones, llegando a los mismos 96 que si sumara estos 92 con estos, pero ya no se los asignan de forma independiente, sino con base en cuánto representa la utilidad depurada de la utilidad depurada positiva de la sumatoria del grupo. Entonces, ahí pues se replantea mucho porque se termina grabando no con base en mi condición tributaria, sino con base en la condición tributaria del grupo. Entonces, esos son los análisis que queríamos darles de tasa mínima de tributación. Explicarles que no se calcula impuesto diferido por tasa mínima de tributación, como lo dijo el staff paper del IFRS, y lo recalcó también el Consejo Técnico, para lo cual está solicitando un decreto reglamentario al gobierno. ¿Qué otros efectos tiene tasa mínima de tributación? Que afecta el impuesto neto de renta, porque mire que acá este impuesto adicional es donde se coloca lo que voy a sumar por tasa mínima de tributación y termina siendo el impuesto neto de renta con impuesto adicional. Para yo tener beneficio de auditoría, comparo el impuesto neto de renta, entonces me afecta el beneficio de auditoría, me afecta el cálculo del anticipo, porque el anticipo es con base en el impuesto neto de renta, el instructivo dice que es con base en el impuesto neto de renta con impuesto adicionado, entonces incluso si tengo que adicionar, tendré que anticipar el del año siguiente. Y a pesar de que pago más impuestos, ese no se tiene en cuenta para de la determinación de los dividendos grabados y no grabados. Opciones de planeación, como les decía, beneficios tributarios que se puedan postergar,
de pronto hay valorizaciones bajo NIF que si una empresa le está afectando y es optativo, es elección de política, cambiar la política, analizar compensar hasta un monto que no me afecte la tasa mínima. Por ejemplo, con diferencia en cambio, en una empresa que nos estaba afectando tasa mínima de tributación, hicimos un forward. El forward lo que hace es reflejar el efecto contrario de la diferencia en cambio en el estado de resultados contable. Entonces, mitigamos esa diferencia, entre otros. Vamos a hablar entonces en estos minutos que nos quedan de presencia económica significativa. Entonces, salió o sea, recuerden que con la norma, con la ley 2277 del 2022, vino un concepto nuevo que va, digamos, en función del pilar 1 de los BEPS, de los retos que se enfrentan con la digitalización de la economía, de establecer qué entidades del exterior tenían presencia económica significativa. Y por eso nace el artículo 20, raya 3 del Estatuto Tributario. Ese artículo 20, raya 3, lo que dice es que esas personas no residentes, si tienen clientes usuarios en el territorio nacional y tienen ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, si tienen presencia económica significativa en Colombia, van a ser ingresos de fuente nacional y van a terminar declarando o pagando una retención en la fuente aquí en el país. Marce, ¿me podés regalar hasta las 10:40? ¿Cómo estamos de tiempo, Marce? Dale, tranquila. Gracias. Bueno, entonces, en el tema de presencia económica significativa, ¿qué tenemos? Y aquí quiero hacerles unas claridades especiales. Primero, la presencia económica significativa solo se predica de entidades o sociedades que son no domiciliadas o no residentes en Colombia. Listo. Hay dos tipos de hechos que dan lugar a que exista presencia económica significativa. Cuando hay comercialización de bienes o servicios o cuando hay prestación de servicios digitales desde el exterior. Como lo veo yo, y lo aclaran en los considerandos del decreto, les voy a decir en qué parrafito, en los considerandos, al final termina aplicando presencia económica significativa solamente en comercialización de bienes y en servicios digitales, no en otro tipo de servicios. ¿Por qué? Porque aunque este 1.1 y 1.2 habla de venta de bienes y prestación de servicios, luego en las condiciones termina siendo condiciones que solo aplican a comercialización. Y en prestación de servicios digitales, pues sí describe qué servicios digitales son. Entonces, miren, cuando hay presencia económica significativa, si yo mantengo interacción deliberada y sistemática con clientes o usuarios ubicados en el territorio nacional. ¿Cuándo mantengo esa interacción? Cuando el no residente tenga ¿qué? Mercadeo. Mercadeo hace relación a ¿qué? A bienes. Mire que ahí no están servicios. Con 300.000 o más clientes. O si yo puedo visualizar los servicios, los precios en pesos colombianos. Y aquí sí dice, se refiere a bienes o servicios, pero este y vuelve y me centra solo en comercialización. Dice, durante el año grabable anterior o en curso, obtenga ingresos brutos de 31.300 VTs o más por transacciones que involucren ¿qué? Ventas de bienes. Entonces, en los considerandos del decreto, el gobierno dice, es que la intención del legislador solamente grabar las ventas que se hacen a través de estas grandes plataformas y los servicios digitales. No fue la intención del legislador grabar bajo PES o presencia económica significativa otro tipo de servicios, como servicios técnicos, asistencia técnica, consultorías, honorarios. No fue la intención. Entonces, eso es importante que lo tengamos en claro. Y el segundo grupo son los servicios digitales, que la norma trae el listado de los servicios digitales y que tienen que cumplir para tener presencia económica significativa. Entonces, debe cumplir 1.1 y 1.2, o sea, interacción deliberada, y el 1.2, aquí sí, porque el otro artículo hizo referencia a ese punto, o sea, que ya se debe circunscribir a prestación de servicios, pero digitales, y que estén listados acá.
porque la lista no dice tales como, dice estos son los servicios digitales. Entonces nosotros consideramos que si hay un servicio digital prestado desde el exterior que no haya sido listado, porque dice, para la prestación de servicios digitales se encuentran sujetos al impuesto las personas que presten cualquiera de los siguientes. No dice tales como, entonces la lista es exhaustiva. Si hay, por allá vimos un servicio que nos preguntaron que no estaba ahí, dijimos no, ese no queda cubierto por presencia económica significativa. La norma definió quiénes eran clientes, quiénes eran usuarios y quiénes eran y cuando hay una interfaz digital. Lo importante es que todos ellos, sea cliente, usuario o que haga uso de la interfaz digital, estén ubicados en dónde? En el territorio nacional. Cliente es el que paga o contrata, usuario es el que adquiere o hace el uso. Y cuando se dice que están ubicados en el territorio nacional. Entonces, estos criterios son muy importantes y son los que a nosotros nos toca empezar a revisar. Y el problema es que uno no tiene ese tecnicismo en muchos casos, ¿cierto? Que el domicilio o donde reside habitualmente sea Colombia. ¿El domicilio de quién? ¿Del cliente o del usuario? Que el mecanismo de pago esté ubicado en Colombia. O que la tarjeta de débito o crédito de pago de la operación haya sido emitida en Colombia. O que si es un envío de mercancía, la dirección de envío esté ubicada en Colombia. Puede ser cualquiera. O que el IP del dispositivo esté ubicado en Colombia al momento de hacer la operación. O que el código del dispositivo de la SIM card se encuentre ubicado en Colombia. Cuando estoy en servicios digital, basta con que se cumpla uno de ellos y ya estoy frente a un servicio, o sea, si es servicio digital, si es un no residente y si cumple una de estas, ya estamos frente a presencia económica significativa, pues con el cumplimiento de los requisitos que vimos de los topes. Pero para comercialización se requiere que se cumplan mínimo 2 condiciones de estas. Entonces, cuando uno va a hacer los casos prácticos, vamos a tomar para el ejemplo 2 casos. Vamos a tomar, por ejemplo, este y vamos a tomar, por ejemplo, este. Usted tiene que entrar a analizar esto. Entonces, usted es contador de la Fundación Lo Nuestro, ubicada en Cali, pagó a Google por pautas publicitarias con un público ubicado en Colombia y usted pagó por pasarela, pues por PSE. Entonces, ¿dónde está ubicado el usuario o el cliente de esos servicios? O sea, usted, la fundación, en Colombia. Ah, ya cumplió esto. ¿Y el mecanismo de pago está ubicado en Colombia? Sí, la pasarela de pago. Ah, listo. Entonces, aquí ya estamos en presencia económica significativa. Camila, ubicada en Bogotá, compró con la tarjeta de crédito un vestido a través de la aplicación de Amazon, pero la dirección de envío es a su tía en España. Entonces, ¿ella dónde está? Está ubicada en Colombia. Domicilio del cliente, usuario. Usó la tarjeta de crédito colombiana y la dirección es Colombia. Pero si ella hubiera usado, por ejemplo, una tarjeta cuya entidad emisora no es colombiana, sino Scotiabank, por decir de Londres o cualquier parte, al no cumplirse esta, como solo se cumple una, ya ahí no estaríamos frente a presencia económica significativa. Entonces, es muy importante analizar estas definiciones de cuándo se encuentra ubicado en territorio nacional. Si yo ya tengo claro que sí estoy frente a PES, a presencia económica significativa, entonces el no residente tiene 2 opciones: declarar y pagar. ¿Qué hizo el decreto reglamentario? Dijo, ojo papito, que si usted va a declarar, usted tiene 2 opciones. Miren pues cómo son de vivos. Y porque la norma dice podrá, la ley sí dice podrá. Si usted va a declarar, tiene obligatoriamente que inscribirse en el RUT. Entonces, inscríbase en el RUT y diga que usted es responsable por presencia económica significativa y debe de constar en el RUT, estamos esperando una resolución que dé las definiciones técnicas, debe constar en el RUT. Si usted quiere que le apliquen de malas, usted dice, no, yo quiero que me apliquen la retención del inciso 8 del 408, o sea, que le retengan el 10% a pesar de que declara.
O si usted no quiere que le practiquen retención. No, yo voy a, porque la norma dice podrá. Entonces, por eso le dieron que él eligiera si también quería la retención. Tiene que inscribirse, tiene que declarar y aparte de eso, le pusieron a estos a hacer anticipos bimestrales. Pero si él no quiere declarar, simplemente se le retiene la tarifa del 10%. Pero ojo, que el decreto reglamentario aclaró, le van a retener a usted el 10%, pero no es que usted con eso dijo, listo, Colombia, cumplí, me fui. No, señor. Si el 100% de los servicios digitales o los que o la presencia económica significativa que usted tiene no fueron sometidos todos a retención, venga, hágame el favor y declare. Esto lo aclaró el decreto reglamentario. Los puso a pagar anticipos bimestrales y ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros ya de cara como contribuyentes o como pagadores a estas personas? Primero, que debemos seguir haciendo el documento soporte para tener pues el soporte de esa operación. Recordemos que la norma dice, o sea, como esos ya son ingresos de fuente nacional, hay que hacerle retención. Pero él pudo haber dicho, no quiero que me hagan retención porque voy a declarar. ¿Cómo me soporta eso? Necesito RUT. Entonces, usted va a hacer ese pago a Google y usted dice, obvio, Google tiene presencia significativa en Colombia. Le voy a hacer la retención del 10. ¿Cómo no le hago la retención del 10? Él tiene que entregarme RUT donde conste que es obligado a declaración por PES y que optó por la no retención, porque él pudo haber dicho, voy a declarar por PES y quiero que me retengan por el inciso, por el numeral inciso 8 del artículo 408. Esa es la forma para usted saber que no le va a retener. ¿Qué problema estamos encontrando? Que acuérdense que si usted no le retiene esos ingresos de fuente nacional, que no tuvieron retención en la fuente están limitados por el artículo 122. Yo leo entre líneas por el legislador que él no quiso hacer eso, porque cuando uno lee un artículo por aquí ellos dicen que son deducibles. Pues claro, son deducibles, pero es que lo otro no es que diga que no son no deducibles, sino que están sujetos a un limitante. Entonces, estamos esperando ahí pronunciamiento porque vemos en riesgo esta definición si se limitan o no se limitan por el 122. Si el tercero optó por retención, ahí sí, usted tiene que retener so pena de que el gasto se convierte en no deducible. Ahora, no le llegó el root de Google, le llegó el root de Technical Services SAS. SAS, no, perdón, Technical Services, ¿cierto? Y ese Technical Services usted dice, ay, él me está prestando uno de los tipos de servicios digitales. Está claramente enmarcado porque aquí me está diciendo que es un servicio online de plataforma de intermediación. Pero yo, ¿cómo sé si ese Services realmente si cumple con este primero que los definen ellos? Si tiene más de 300,000 o más clientes, si la plataforma permite visualizar en pesos, lo puedo saber, pero está, ¿quién sabe? Entonces, él es el que sabe. Entonces, ¿cómo hago yo para decir que le voy a retener o no le voy a retener? Ese es uno de los temas que está en el link, ¿cierto? La DIAN lo que dice es que le entregue una certificación de que no cumple con peso. Entonces, aquí en el caso práctico, nosotros estamos diciendo, listo, ¿cómo vamos a hacer entonces para la retención en la fuente? El decreto 2039 determinó una prelación de agentes de retención y esperábamos con toda nuestra confianza, amor y positivismo que pusiera primero a las pasarelas de pago y a las tarjetas de crédito como agentes de retención. Pero, oh sorpresa, nos puso primero a nosotros que somos los agentes de retención. Entonces, así como pasa con los servicios prestados desde el exterior, los servicios digitales, cuando Google le factura a una empresa que es responsable de IVA, Google no le factura IVA porque sabe que el responsable de IVA le retiene ese IVA. Pero cuando Google le factura a Juanita Pérez, que es no responsable de IVA, él le factura con IVA y él le paga ese IVA al gobierno. Aquí pasó algo similar. Cuando yo voy a hacer un pago a ese no residente que tiene presencia económica significativa, si yo soy agente de retención, yo tengo que, o sea, yo estoy en la primer lugar de prelación.
Ahora, si yo no soy agente de retención, pensemos, yo soy una persona natural que no cumple los topes para retener, yo, digo, yo no lo voy a retener. ¿Quién le retiene? La entidad emisora de tarjeta de crédito. Ah, no le estoy pagando por tarjeta de crédito, la pasarela de pago. Ah, no es pasarela de pago, la franquicia. Si no, recaudadores y si no, los vendedores de tarjeta prepago. Para no practicar retención, ¿qué requiero? Manifestar que el tercero me manifieste bajo gravedad de juramento que él no cumple con los criterios de 20-3, o sea, que no tiene PES, presencia económica significativa. O que él me demuestre mediante el RUT que solicitó la no sujeción de retención en la fuente. Entonces, miren, Camila que compró eso, como ella no es agente de retención, retiene la tarjeta de crédito. La fundación en el ejemplo que pusimos, a ella le toca retener. Aquí tenemos una universidad que pagó con tarjeta de débito, retiene la universidad, pero como le pagó una universidad a la Universidad X en Boston, la Universidad de Boston le puede decir, ah, no, yo no cumplo con PES, entonces no le retengo. Ahí les dejamos varios casitos de uso para que ustedes lo tengan en cuenta y también tener en cuenta que cuando hay pagos de licencias o sea, la norma dice en el artículo 408, inciso 8, los pagos o abonos en cuenta por concepto de la venta de bienes o prestación de servicios no domiciliados con presencia económica significativa que no se enmarquen en los demás supuestos de ese artículo tienen la retención del 10%. Entonces, por ejemplo, el software. El software cabe dentro de estos servicios económicos servicios digitales, pero dentro del artículo 408 ya tiene la tarifa del 20, entonces usted le retiene al 20, no al 10. Por ejemplo, una plataforma de asistencia técnica ya tiene la asistencia técnica una retención del 20, usted le retiene el 20, no el 10. O sea, si ese servicio digital ya tiene una tarifa especial dentro del 408, usted le aplica esa tarifa especial por encima de la del 10, porque la del 10 es en los supuestos que no se enmarquen dentro de ese mismo artículo. Entonces queríamos darles esa claridad. Cierro estos 2 minuticos con industria y comercio para contarles a ustedes qué fue lo más grande que salió en el acuerdo de industria y comercio. Comentarles que para nosotros los cambios más grandes que hay respecto del nuevo acuerdo del municipio de Medellín, acuerdo 93 del 2023, es que, por ejemplo, con los consorcios teníamos un problema con Medellín y es que Medellín decía que debía cumplir el deber formal de declarar los consorciados y unidos. Ahora ya cambió, se alineó a la ley 1819 del 2016 y ya dice que es la forma contractual, o sea, el consorcio o la unión temporal es el responsable de presentar la declaración en el municipio de Medellín, entrega una certificación a los consorciados o miembros y así ellos no declaran esos ingresos ante el municipio. Si tienen que declarar por otros ingresos, solamente en ese caso los incluyen, pero después los excluyen como no sometidos de industria y comercio, pero deben tener esa certificación. Otro aspecto importante del acuerdo de Medellín es que nosotros veníamos con las actividades, o sea, cuando teníamos rendimientos financieros, uno lo grababa a la tarifa la que generaba los mayores ingresos. Ahora no, ahora esas actividades financieras no interesa si son el 10, si son el 5% de los ingresos totales, ya tienen una tarifa aparte que es el 5 por mil. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esa variación. Y eso se refuerza por este artículo 49 que anteriormente decía del 30 que ya fue eliminado. Otro, en actividades excluidas realmente no hay una variación material, pues se incluyó el concepto de rebajas. Peleamos mucho para que en actividades excluidas incluyeran las ventas a zona franca, que son exportaciones, pero que en los acuerdos no las quieren incluir. O sea, la ley dice que se excluyen las exportaciones de la base de industria y comercio, pero los municipios lo traducen en ventas a CI, en ventas al exterior y no incluyen las ventas a zona franca. Entonces volvieron a quedar en el limbo. Marcela les hablará del régimen simple en el acuerdo. Se incluyó ya cómo salió la sentencia respecto de las actividades no sujetas que tienen que ver con las actividades de salud.
Y lo más importante del acuerdo, rebajaron demasiado las tarifas. Casi todas las tarifas las habían subido por regla general al 10 por mil, con unas excepciones. Ya la tarifa del 10 por mil es la excepción. Casi todas quedaron en el 4, en el 3, en el 2 por mil. Entonces les mandamos un archivo en Excel donde van a ver esos cambios de tarifa. La tarifa de retención de ICA bajó, antes era del 2 por mil, ahora es del 1.8 por mil. Aclaró el tema de retenciones en exceso y creó dos nuevas estampillas. Creó la estampilla Pro Innovación y creó la estampilla para Justicia Familiar. O sea que ya tenemos aquí todas esas estampillas que ven ustedes acá. Les estamos dejando la descripción de los elementos básicos de estas dos estampillas nuevas: hecho generador, sujeto pasivo, responsable, base gravable, tarifas, exclusiones, y también se redujo en materia de procedimiento tributario las sanciones alineado al Estatuto Tributario Nacional. Entonces bajó las sanciones por no declarar, bajó las sanciones con reporte de información igualitas a las que hoy tenemos en el 651 del Estatuto, y creó unos incentivos para nuevas empresas que se creen en materia de industria y comercio. No todas las empresas que se creen, sino algunas que estén ubicadas en lugares especiales, empresas de ciencia, tecnología e innovación, o empresas que tengan una inversión extranjera superior a los 2 millones de dólares. Nosotros les vamos a mandar con detalle el tema de los beneficios, pero resaltamos mucho el tema de las tarifas. Entonces, muchas gracias por este espacio. Ahorita regreso con ustedes para la parte de preguntas y te doy la palabra, Marcela.